¿Y si todo lo que sabes sobre la creación de la humanidad es solo una versión editada? Todos crecimos escuchando la misma historia. Dios creó al hombre del polvo de la tierra, y viendo que estaba solo, creó a Eva desde una costilla de Adán, una mujer obediente, silenciosa, compañera. Pero, ¿y si te dijera que esa no fue la primera mujer? Que antes de Eva existió otra. Una mujer que no nació de una costilla, sino del mismo polvo que Adán. Una mujer que se negó a someterse, que exigió igualdad y que por eso fue exiliada. Su nombre fue Lilith. No la encontrarás en tu Biblia tradicional. Su nombre no está en el Génesis como lo conocemos hoy, pero Lilith sí aparece en antiguos textos hebreos, en mitos, en manuscritos malditos y en leyendas que la Iglesia prefirió enterrar. En el alfabeto de Ben Sira, un texto hebreo medieval con raíces más profundas, Lilith es presentada como la primera esposa de Adán. Dios creó a ambos del mismo barro. Eran iguales. Pero cuando Adán intentó dominarla, Lilith lo rechazó. No aceptó estar debajo, ni literal ni simbólicamente. Y al negarse a obedecer, abandonó el Edén por voluntad propia. La reacción del cielo: 3 ángeles fueron enviados a buscarla. Le exigieron volver. Ella se negó y fue condenada. Con el tiempo, los textos empezaron a pintarla como un demonio. La madre de los súcubos, una criatura nocturna que seduce a los hombres mientras duermen y roba la vida de los recién nacidos. Pero hay algo que nadie menciona. Lilith no fue expulsada. Ella se fue. Fue la primera en decir no al poder, la primera en rebelarse, la primera mujer borrada. En una historia escrita casi por completo por hombres, Lilith representa todo lo que el patriarcado temía: una mujer libre. Entonces, ¿qué fue Lilith realmente? Una figura demoníaca inventada para asustar. ¿Una diosa antigua reconfigurada como villana? ¿O simplemente la versión incómoda del origen humano que fue censurada por siglos? ¿Por qué el nombre de Lilith no aparece en tu Biblia, pero sí en antiguos textos judíos? ¿Quién decidió eliminarla de la historia? Y más importante aún, ¿por qué? El Génesis que no nos contaron. En el libro de Génesis, capítulo 2, se nos dice que Dios formó a Eva a partir de una costilla de Adán. Pero si retrocedes al capítulo 1, algo no encaja. Ahí se menciona que Dios creó al hombre y a la mujer al mismo tiempo. Varón y hembra los creó, Génesis 1:27. Entonces, ¿por qué en el siguiente capítulo se dice que la mujer fue creada después, desde el cuerpo del hombre? ¿Hay una contradicción? Para los estudiosos de los textos hebreos antiguos, la respuesta es clara. Ese primer intento de mujer no fue Eva, fue Lilith, hechos del mismo barro. Según el alfabeto de Ben Sira, un texto hebreo del siglo VIII con raíces aún más antiguas, Lilith fue creada por Dios del mismo barro que Adán. Ambos eran iguales en origen, en naturaleza y en esencia. No provenía de él como Eva. No era su derivado, ni su ayuda subordinada. Era su par. Pero eso fue el inicio del conflicto. La rebelión. Cuando Adán quiso dominarla, Lilith se negó. No aceptó una relación de jerarquía, ni en lo cotidiano ni en lo íntimo. Las versiones más antiguas dicen que Lilith rechazaba estar debajo de Adán, incluso en la intimidad, como símbolo de sumisión. Entonces Adán se quejó ante Dios: «Esta mujer no me obedece». Y Dios envió 3 ángeles a buscarla. La encontraron junto al Mar Rojo, un lugar simbólico de caos, de frontera, de lo que está fuera del orden. Los ángeles le dijeron: «Regresa al Edén, sométete». Pero ella respondió con firmeza: «No volveré». ¿Qué mujer se atreve a decir no al mismísimo Creador? ¿Fue orgullo? ¿Fue rebeldía? ¿O fue simplemente deseo de igualdad? Lilith eligió el exilio antes que la sumisión, y por eso fue transformada con los siglos en lo más temido, un demonio femenino. ¿Diosa o demonio? Algunos estudiosos creen que Lilith no nació como figura maligna.
que en realidad es el eco de antiguas deidades femeninas mesopotámicas, como Inanna o Lamashtu. ¿Fue entonces Lilith una diosa madre transformada en demonio por culturas patriarcales? ¿Por qué tantas culturas convierten a las mujeres libres en monstruos? La gran pregunta: ¿por qué nos contaron solo una versión del origen? ¿Quién decidió que Lilith debía desaparecer y ser reemplazada por Eva? Y si Lilith fue borrada, ¿qué otras verdades han sido ocultadas bajo siglos de silencio religioso? Parte 2. Lilith, la caída y demonización. ¿Qué ocurre cuando una mujer dice no? ¿Qué pasa cuando se niega a obedecer incluso a Dios? A Lilith no la expulsaron del Edén, ella se fue, pero la historia no termina con su partida. Ahí es donde realmente comienza. El precio de la desobediencia. Cuando Lilith rechazó volver al Edén, los 3 ángeles enviados por Dios la amenazaron con castigo divino. Le dijeron: si no regresas, 100 de tus hijos morirán cada día. Lilith se mantuvo firme, no se sometió, no volvió, pero a cambio fue maldecida. Su nombre fue separado de la creación y asociado al caos, al sufrimiento y a la muerte. ¿Qué motivó ese cambio tan radical? ¿La desobediencia o el miedo al poder femenino libre? De mujer a monstruo, con el tiempo, Lilith dejó de ser simplemente la mujer rebelde. Fue transformada en una criatura demoníaca. Según el folclore judío medieval, Lilith comenzó a aparecer como un espíritu nocturno, una entidad que rondaba por las noches, seduciendo a los hombres mientras dormían y robando la vida de los recién nacidos. ¿Te suena familiar? Sí, los antiguos la pintaron como una especie de súcubo, una mujer sensual, peligrosa, incontrolable. ¿Pero por qué? ¿Por qué convertirla en enemiga del hombre y de los niños? El castigo simbólico, lo que antes fue una decisión valiente, irse del Edén, ahora era representado como una caída demoníaca. Una advertencia: así termina toda mujer que no obedece. La historia de Lilith dejó de ser parte del mito de la creación y se convirtió en una advertencia religiosa. A lo largo de los siglos, los rabinos, monjes y escritores comenzaron a construir una imagen monstruosa de ella. En el Talmud se menciona su nombre como un espíritu maligno. En el Zohar es esposa de Samael, el ángel caído. En amuletos antiguos, su nombre era inscrito para ahuyentarla. Lilith pasó de ser igual a Adán a convertirse en el enemigo más temido del patriarcado religioso. ¿Y si todo fue un símbolo? ¿Qué representa realmente Lilith? Es posible que nunca haya sido un demonio literal, sino un símbolo del miedo a la mujer autónoma, una figura construida para explicar y castigar la libertad femenina. Incluso hoy, algunos movimientos feministas y espirituales la reivindican como la primera mujer libre de la historia sagrada. Entonces la pregunta es inevitable: ¿fue Lilith un demonio o simplemente la única que se atrevió a decir no? Lilith fue transformada, silenciada, distorsionada. Pero, ¿por qué era tan peligrosa su historia? En la parte 3, descubriremos cómo su imagen ha perdurado hasta hoy y por qué el mito de Lilith sigue vivo en la cultura, la religión y el inconsciente colectivo. Parte 3. Lilith, el legado oculto. La figura de Lilith fue borrada, demonizada y condenada al olvido, pero no desapareció. A lo largo de los siglos, su sombra siguió viva, en amuletos, en textos prohibidos y más tarde, en literatura, arte, cine, filosofía. Hoy Lilith ha vuelto, pero no como un monstruo, sino como un símbolo. El espíritu que no se pudo enterrar. Aunque el relato oficial del Génesis reemplazó a Lilith con Eva, su nombre siguió circulando en los márgenes del judaísmo, el cristianismo y el ocultismo. En amuletos hebreos antiguos se grababa su nombre para proteger a los recién nacidos de ella, no por respeto, sino por miedo. Lilith se convirtió en el símbolo de lo que las religiones patriarcales más temían: la mujer sexual, libre, incontrolable, nocturna. La mujer que no acepta su lugar asignado. Pero, ¿quién decide cuál es ese lugar? Del demonio al ícono. A partir del siglo XIX, Lilith empezó a reaparecer en el arte y la literatura europea.
En los poemas de Goethe y Shelley, en los cuadros de los prerrafaelitas, donde aparece como una mujer de belleza oscura e inquietante, en ensayos de teólogos, ocultistas y psicoanalistas que comenzaron a preguntarse, ¿y si Lilith no fue un demonio, sino la versión suprimida de lo femenino? En el siglo XX, Lilith resurgió como símbolo en movimientos feministas y esotéricos. Ya no era la madre de demonios, sino la madre de la independencia. Lilith y el feminismo moderno. Para muchas mujeres hoy, Lilith representa algo más profundo que una figura bíblica. Representa la capacidad de decir no, de abandonar lo que oprime, de no aceptar un paraíso si viene con sumisión. Lilith ha sido adoptada por corrientes de pensamiento que cuestionan el rol tradicional de la mujer en la religión, el hogar y la sociedad. No como una figura de culto, sino como arquetipo. La mujer que reclama su derecho a existir fuera del control masculino. El regreso simbólico, incluso en la astrología, existe el punto llamado Lilith o luna negra, un lugar oscuro en el mapa astral que representa deseos reprimidos, energía femenina oculta, poder interior. Lilith ha regresado a la conversación contemporánea. En series como Lucifer, Supernatural, The Chilling Adventures of Sabrina, en libros, canciones y podcasts que exploran lo prohibido, lo olvidado, lo rechazado. Pero su esencia sigue siendo la misma, la mujer que eligió la libertad, aunque le costara el cielo. La pregunta final, ¿y si Lilith no fue el error, sino el intento original que no encajaba con el sistema? ¿Y si su historia fue borrada, porque era demasiado verdadera? Hoy Lilith nos obliga a mirar de nuevo hacia nuestras creencias, a preguntarnos quién escribe la historia y qué voces han sido silenciadas en nombre del orden. Porque tal vez el demonio no era ella, el miedo era a su libertad. Durante siglos, la historia de Lilith fue ocultada, distorsionada, silenciada, pero como toda verdad enterrada, ha vuelto a salir a la luz. Si esta historia te hizo cuestionar lo que siempre te enseñaron, si te interesa descubrir lo que otros prefieren callar, entonces estás en el lugar correcto. Suscríbete y sigue explorando conmigo los secretos más oscuros, ocultos y prohibidos de la Biblia.